van a conocer, van a aplicar diferentes metodologías de investigación. 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 ¿Ya? Estito quiero que se quede bien. Investigación. Más o menos como un detective privado. Investigación. ¿De qué? De procedimientos de auditoría forense. Investigación de procedimientos de auditoría forense. ¿Para qué? Para prevenir, detectar, investigar y comprobar los delitos. ¿De qué? De corrupción y fraude. Vamos a ver corrupción y vamos a ver qué es fraude. Nuevamente, van a conocer, van a aplicar metodología o técnicas de investigación de auditoría forense. ¿Para qué? Para prevenir, detectar, investigar, comprobar qué delitos de corrupción y de fraude. ¿Ya? Ese es el objetivo central de todo lo que es auditoría forense. ¿Ya? Investigación. ¿Ya? Es muy diferente a lo que es auditoría. Cuando hemos visto auditoría 1, auditoría 2, auditoría de gestión, seminario superior, gabinete de auditoría, así hemos hecho, como caballos cocheros, ¿no? Auditoría, solo auditoría, sí. En auditoría forense vamos a abrir la mente a la investigación, vamos a abrir la mente. Vamos a ver el bosque, no los arbolitos. Todo el bosque vamos a ver, no solamente los arbolitos. Me dejo entender qué es o qué pretendo con ustedes en la materia de auditoría forense. Sí, licenciado. Sí, listo, entendido. Muy bien. Esto nomás de borrar es... Muy bien. Muy bien. Seguimos. Para eso, para abrir su mente, para que no estén así, tienen que ver videos. Porque estos 4 meses tan rápidos que pasan, por eso yo no me explico cómo en curso de verano, invierno, hacen auditoría forense. Difícil, imposible. Pero ustedes, quiero auditoría forense, otra, o auditoría. No, imposible, mis estimados. Ustedes, pero es otro tema. Para eso, para que ustedes abran la mente y vean el bosque, yo necesito que vean películas. No películas de ficción, son películas de hechos reales. La primera película que yo les sugiero que vean son Los Intocables. ¿Alguien ha visto Los Intocables? Ha dado en canal abierto, ha dado en canal cerrado. Los Intocables. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien? Por si acaso, Los Intocables. Sí, ¿Alguien? buenas noches. Buenas noches, Donald. Creo que era una serie del, del gángster. Sí. Al Capone. Por temas de impuestos. Exactamente, John. Ahí está, uno que ha visto. Entonces, les sugiero que vean, es de la época de Al Capone. Este es nuestro señor Al Capone. Este es el corrupto. Al Capone. Contrabandeaba licor, mujeres, mataba gente en Estados Unidos, ¿no? Y esto es el grupo élite de los intocables. Este era el jefe. Seguramente algunos ya le están reconociendo qué actores.
y estos eran los policías. Y este era un personaje muy importante para nosotros que trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Le transfieren a este grupo de los intocables. Este es nuestro primer auditor forense. Este señor, como decía el compañero, a este corrupto no la han metido a la cárcel por lo que ha matado, porque contrabandeaba licor, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo han metido a la cárcel? Por impuestos. ¿Quién ha descubierto? Este es nuestro auditor. Su nombre a pulso y el grupo. Porque el resto ¿ya? Está para identificar que es de ustedes, ¿no? Por eso pide nombre y grupo en el documento. Entonces, licenciado, una pregunta. Puntajes. Aquí están sus puntajes de cada uno. No sé si alguna pregunta para el tema 1. Licenciado, una pregunta. Sí, adelante. ¿Ese trabajo es individual o hay que hacer en grupo? Estos son individuales. Los legajos son en grupos de 2. Perfecto, gracias. Entonces, por ejemplo, hemos visto el código de ética, son 3 hojas por si acaso, y aquí dice, haga resumen o mapa conceptual. Entonces, 3 hojas son, exagerando por si acaso, está en el libro por si acaso, pero también si quieren lo pueden bajar de la Contraloría, el código de ética, pero en el libro está transcrito, entonces lo hacen de ahí. El tema 2 dice igual, resalta los aspectos más importantes del capítulo 2, de los puntos 2.1 al 2.16. Y del 2.16 antes del 17 al 23 es para el resumen. Entonces, estoy dividiendo este capítulo en 2. O sea, como es grande el capítulo, entonces lo divido en 2. Como foro del 2.1 al 16 y como resumen del 2.17 al 23. ¿Qué son las responsabilidades del resumen? Son responsabilidades de la función pública, administrativa, civil, penal, ejecutiva, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos el otro foro, tema 3, aquí, son el detalle de normas. Esto no está en el libro, ¿ya? Yo tengo en el libro, por si acaso, este resumen de normas, está en el libro de auditoría financiera, pero yo no les puedo obligar a comprar, ¿no? A nadie obligo. Pero si quieren, en el libro de auditoría financiera, edición 2021, está detalle de todas estas normas, o sea, a qué se dedica, entonces, cuál es su objetivo, entonces están ahí. Claro, vamos a explicar en clases, ¿no? Es el tema 3. Entonces, agarran el video y de ahí hacen un tipo de resumen, los aspectos más importantes, lo suben. Y el resumen es 2 normas. Normas generales de auditoría gubernamental, está en el libro, lo pueden también bajar a la Contraloría, de la página de la Contraloría, y normas de auditoría especial, que está en el libro, la edición anterior, y si bajan de la Contraloría, está la edición 2000, la norma del 2019. ¿Cuál es la certificación? Ha aumentado una norma que se llama economía. Entonces pueden hacer del libro y lo aumentan economía. El punto que vamos a ver en clases, por si acaso, es costo-beneficio. Entonces, y eso están sus puntajes, eso vale 4 puntos, ¿no? Porque son 2 normas. Y después ya entramos a lo que es el tema 4, que es auditoría especial. Vamos a explicar lo que es planificación, ejecución y comunicación de resultados, y eso está en el capítulo 8, 10 y 12. Entonces lo leen, hacen lo más importante de esto, lo suben. Y aquí tienen también, que vamos a explicar en clase, 2 reglamentos que leer. Reglamento para la elaboración de informes de auditoría, ¿ya? Y este reglamento ha sido modificado en diciembre del 2019. Pueden leer el que está en el libro, pueden leer, ha sido complementado, mejorado, pero la base, el fondo sigue siendo el mismo. Pueden hacer del libro, no hay problema, o pueden también bajar de la Contraloría, hay un reglamento de edición 2019. Cualquiera. Y procedimiento para la elaboración de informe circunstanciado. Eso está en el libro, no ha sido modificado por si acaso desde el 2012, entonces eso está intacto. Y tenemos aquí los talleres. Estos talleres están resueltos en un 90% en el libro. Entonces en el libro están resueltos. Entonces
Aquí está planteamiento para estructurar el legajo de planificación. Eso vamos a explicar cuando lleguemos al tema 4. Aquí está el para estructurar el legajo consciente o de ejecución, su planteamiento. Y también está para hacer el legajo resumen. Aquí está su planteamiento. Entonces, eso vamos a explicar en el tema 4. Están solucionados en el libro, por si acaso, esos talleres. En el libro dice 2016. Nosotros vamos a cambiar las fechas al 2020. Más. Pero después los mismos documentos vamos a utilizar y los voy a mandar en magnético para que empiecen a trabajar cuando hagamos el taller de auditoría especial. Y aquí está un resumen de notas. Entonces aquí está tema 1, 6 puntos, tema 2, 6 puntos, tema 3, 7 puntos, y aquí yo hubiera 19 puntos, ¿no? Y aquí tenemos otros 7 puntos, tenemos 26, más 24 del examen, entonces ya tenemos 50. Y aquí tenemos 50 puntos. 18 planificación, legajo de planificación, legajo de ejecución 18, legajo de resumen 14. Ahí tenemos 50 puntos. Ya les he dicho, los talleres valen 50, el examen vale 24 y la parte teórica vale 26. Ahí están, un resumen. Esto después lo voy a plasmar en el Moodle. Ahorita me falta ajustar el Moodle, no está, solo les he mandado al foro, antes al WhatsApp, para que ustedes, si quieren, pueden adelantar ya los trabajos. No sé si alguna pregunta, alguna duda, eso es lo que quería compartirles de los trabajos que hay que hacer en este primer parcial, más o menos hasta el 15 de octubre. Estamos hoy día 21, ¿no? Porque, pero esperemos terminar todo hasta el 15 o 20 de octubre del primer parcial. ¿Alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, tal vez, Carolina, Paco? Lice, Buenas no. noches. Buenas noches, Adelante, Lice. Caterina. Una Las consulta. fechas de entrega de lo que son las tareas, ¿cómo vamos a saber? ¿Lo va a poner en el Moodle? Las fechas no tienen fecha de vencimiento, excepto para, o sea, no, yo no puedo decir esta semana, ¿sí? Nunca he puesto, o sea, yo dejo a criterio de los otros, pero va a haber una fecha límite. Más o menos va a ser entre el 20 de octubre para subir la nota del primer parcial, 15 o 20 de octubre. Va a haber una fecha para subir el primer parcial. Ah, ya, Lice, gracias. O sea, no le pongo porque hay gente que puede trabajar y recién hace fin de semana. O hay gente que recién se va a inscribir con las de mesa. Entonces, normalmente yo no pongo fechas. Otros docentes sí ponen fechas, ¿no? Entonces, pero yo no. Y también soy tolerante en eso porque hay otra gente que tal vez recién va a hacer inscripciones manuales, ¿no? Entonces, o se inscriben tarde, o tienen conflictos. ¿En qué sentido? Tal vez algún familiar o padre o madre está con COVID y entonces 2 semanas no pueden hacer nada, está más preocupada en salvar la vida de sus parientes o de su familia, ¿no? Entonces, yo por esos aspectos no pongo fecha, pero va a haber el límite, sí. Que se van a enterar por WhatsApp, sí. ¿Está bien? Ya, gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta tal vez? Estaba preguntando otra compañera más. Buenas noches. Katy, adelante. ¿Qué es lo que hay que presentar en el foro? Lo que dice, a ver, voy a compartir nuevamente. Ah. Aquí dice, no sé si se ve. Sí, licenciado. Resalta los aspectos más, es como un resumen,
los aspectos más importantes del capítulo 1. Aspectos generales del control gubernamental y de auditoría especial o de cumplimiento del libro de auditoría especial. En este libro, el capítulo 1. ¿Cuál es la diferencia de foro y resumen? El foro, cuando subes este documento, que puede ser en Word, puede ser PDF, lo van a ver sus compañeros. Lo van a ver, lo pueden bajar, lo pueden revisar. O sea, ¿no? Entonces, ese es. Mientras que el resumen, lo vas a poder subir, pero no lo van a poder ver sus compañeros, solo le va a ver el docente para poner nota, evaluar nota, y poner nota, evaluar y poner nota. Mientras que el foro sí lo van a poder ver sus compañeros. ¿Está bien? Y en cada uno dice, resalto los aspectos más importantes del capítulo 2. Entonces lees el capítulo 2, se hace como un chancho, digamos, ¿no? Lo más importante empiezas a resumir, a pulso, de esa forma estoy obligando a leer. Y lo subes, lo sacas foto o lo escaneas y lo subes al Moodle. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciado. Eh, No se ha escuchado, Dayana. A ver, un poquito más fuerte, o era Laura el que hablaba. Buenas noches, licenciado. El foro puede ser, como usted dice, en Word y el resumen tiene que ser a mano. Es que cuando pone lo que estaba presentando, su presentación, decía tema 2 a mano o todo tiene que ser a mano. Todo es a mano. Ahí está bien, muchas gracias, licenciado. Todo es a mano, excepto los legajos. Los legajos, una parte van a ser a mano, una parte no. Porque los legajos lo van a conseguir. Los legajos lo van a conseguir, yo sé lo consiguen. Inclusive debe estar ya en Google. A ver, voy a entrar, no sé. A ver, solo para mostrarles. Voy a entrar a Google, porque vende por si acaso. Por eso yo les digo, a ver, auditoría especial o legajos. Legajos. Vale. Aquí está, por ejemplo. No sé si le ven mi pantalla. Silenciado. Aquí está el legajo de planificación. Entonces abren. A ver. Descarga ahora. Y aquí está. Este es el por si acaso, el taller. Ya está en internet. Lo han puesto ya los alumnos. Pero venden. Ya no puedes después ver. Si quiere ver más, pague, te dice. Por eso una parte pido que sea a mano, porque ellos te lo venden, aquí está. Me estoy mostrando. Igual agajo corriente Saico, que es el del segundo parcial, ya está en internet. Aquí está. Valles. La han puesto en internet y están vendiendo. ¿Está? Son de gabinete. Igual, a ver, legajo, planificación, Sobos, de gabinete. Igual venden. Aquí está. Está Sobos. Vamos a esperar un rato que abran. Aquí está. Descargue, dice. A ver, está tardando en descargar porque tiene. Aquí está, legajo del gabinete. Y se le muestra. Aquí está. Y después cómprate, dice. Entonces están ahí. No es que me estoy inventando, lo estoy mostrando. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta para continuar y vemos el tema 2?
Por eso yo sé que van a conseguir todos los trabajos. De años anteriores, está bien, estoy viendo, lo estoy mostrando. Entonces, por eso pide en una parte a pulso y otra parte puede ser en computadora, pero hay algunas cosas a pulso. A mano, para minimizar el riesgo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, si no continuamos y nos vamos al tema 2. Si hay preguntas, entonces empecemos el tema 2. Hemos terminado el código de ética la anterior clase. ¿Sí lo ve? Ahora vemos el tema 2. O hemos visto ya el tema 2. Hemos empezado, ¿no? ¿Se acuerdan dónde hemos quedado? ¿O no hemos empezado? Entonces, empecemos. Tema 2 es la ley 1178. Es el tema 2. Enfoque legal del control gubernamental, ley 1178, de sistemas de administración y control gubernamental. ¿Sí? Vamos a ver la estructura jurídica del control. Ya hemos visto por acá nuevamente la constitución política, la ley 1178, responsable por la función pública y otras normas legales relacionadas con el control gubernamental. Eso está principalmente en el libro, en el capítulo 2 del libro. Ya, principalmente ahí. Entonces, vayamos a la estructura jurídica. La estructura, ¿cómo está el control gubernamental? ¿De dónde viene? ¿Cómo es su estructura jurídica? Está en la Constitución. La Constitución habla del control gubernamental, de supervisión y control externo posterior. ¿Ya? Esta Constitución está regulada por varias leyes. Una es la Ley 78, Ley de Administración y Control Gubernamentales, se llama. Y la otra ley es la Ley 031, Ley Marco de Autonomías del 2010. ¿Ya? Entonces hay dos leyes que más o menos regulan el control gubernamental. La ley 78 antes de la Constitución y la ley marco después de la Constitución. Esta ley marco de autonomías le pone a la ley 78 como una ley transitoria. O sea, esta ley 78 es una ley transitoria de acuerdo a la ley marco de autonomías. También se emitió después, el 2013, la ley 466 de ley de empresa pública. Esta ley establece algunos requisitos del control gubernamental para las empresas. ¿Ya? Entonces, estas normas, estas leyes, tienen reglamentos que las sustentan. Entonces, tenemos el reglamento 23.215, ¿no? Que es reglamento de atribuciones de la Contraloría. Otro es el Decreto Supremo 23.318A, responsable por la función pública. Hay otro decreto que es 718 que ve la independencia de la auditoría interna. Entonces, en base a estas normativas, leyes y decretos, la Contraloría ha emitido instrumentos normativos. Así lo llaman, instrumentos normativos. Entonces, entre esos instrumentos, para las entidades y empresas públicas, inicialmente emitió las normas generales de auditoría gubernamental. Se llaman normas generales de auditoría gubernamental, que vamos a ver en el capítulo 3, o en el tema 3. Y para las empresas, como ha salido de la ley de empresa pública, también esta ley, su decreto, obligaba a la Contraloría a emitir normas. Entonces ha emitido normas generales de auditoría gubernamental de estados financieros y planes de empresas públicas. Está vigente, pero no se aplica. Les decía que ninguna empresa pública boliviana ha migrado a la nueva tipología de empresas que establece la ley 466. Nadie ha migrado. Mientras no migren, no pueden aplicar. Como no han migrado, está vigente, pero no aplica. Entonces, ¿qué están aplicando? Estas otras auditorías. Auditoría financiera, auditoría operacional, normas de auditoría ambiental, normas de auditoría especial, normas de auditoría de proyectos de inversión pública, normas de auditoría de tecnologías de información y comunicación.
y para sus auditores internos están aplicando las normas para el ejercicio de auditoría interna. Entonces, también la Corte ha emitido normas específicas de auditoría gubernamental de estados financieros y planes de empresas públicas. Es una auditoría, dos auditorías en una. Es una auditoría de estados financieros y una auditoría operativa. Son dos auditorías en una. Y eso se llama normas específicas de auditoría gubernamental de estados financieros y planes de empresas públicas. Entonces, esa es la estructura jurídica que está vigente en Bolivia respecto al control gubernamental. Ahora, la Constitución, ¿qué dice respecto al control gubernamental? Aquí está en su artículo 213, dice que la Contraloría General del Estado es la institución técnica. Aquí habla de técnica, o sea, hay técnicos que trabajan, no solo hay, digamos, administrativos, es más técnico. Hay licenciados en auditoría, administración de empresas, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, hay varios abogados, ¿no? Que ejercen la función de control, dice. Entonces, ¿qué es un control? Cualquier acción para minimizar un riesgo. Entonces, eso es el control, cualquier acción para minimizar un riesgo. Entonces, por ejemplo, yo, si tomo examen en línea, ¿cuál es el riesgo? Que copie, ¿no? Entonces pido que se active mi cámara, video, todo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para minimizar el riesgo, pero eso no me garantiza el 100%. Entonces, y puedo decir también examen oral, listo. Ahí me reduzco más el riesgo, ¿no? Ya no va a ser en línea. Va a ser en línea el examen, pero va a ser oral, listo. Entonces ahí, porque hay el riesgo de que si es preguntas así, alrededor pueden estar otras personas ayudando al alumno, ¿no? Entonces ahí tiene, dice, ¿a quiénes hace este control? A la administración de entidades públicas y a aquellos en que el Estado tenga participación o interés económico. Entonces, a todas las entidades públicas hace este control y donde el Estado tenga participación o interés económico. ¿Qué puede determinar la control? Dice indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Ahí está. Entonces ya está dando qué indicios puede determinar la Contraloría. Su organización, funcionamiento y atribuciones dice que se deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía y equidad. Oportunidad y objetividad se deben por ley. Esta ley no existe a la fecha, pese a que han pasado casi 12 años de la última constitución. No hay la ley. Entonces, si no hay la ley, no estaría vigente este artículo. Así es en la parte jurídica. Aquí pide que haya ley, no hay la ley, no está vigente. Pero para poner en vigencia lo que ha hecho en este caso el legislador, en este caso la asamblea, en la ley marco de autonomía ha dicho, en un artículo le ponen que la ley 1170 es una ley transitoria, que estaría sustituyendo transitoriamente a esta ley que pide la Constitución. Por eso estaría vigente este artículo. ¿Qué más dice? La Contraloría, el Contralor ejercerá su función por 6 años. Entonces, sin derecho a reelección. No hay posibilidad de reelección. Entonces, hay 6 años y tiene que irse. No puede decir, a ver, ¿qué tal me pueden reelegir? No, no tiene derecho a reelección. Si hubiera salido el derecho humano que decían que por tiempo indefinido, esto también hubiera sido por tiempo indefinido. Entonces, aquí, como ya no es un derecho humano, por lo tanto, tampoco aplica aquí. Aquí 6 años y tiene que irse a otro lado a trabajar, ya no puede trabajar en el Contralor. El artículo 217 dice, la Contraloría va a hacer 2 funciones, la supervisión y el control externo. ¿Qué es supervisión? No es auditoría, es similar a auditoría, es una revisión, pero no se planifica, no se ejecuta, pero no como pide la norma. Entonces solo supervisan, es como una revisión. Si encuentran indicios de responsabilidad penal, los denuncian directamente mediante un informe circunstanciado de hechos. Si en esa supervisión encuentran indicios de responsabilidad administrativa, elaboran su nota administrativa, antes se llamaba carta, ahora se llama nota administrativa y los denuncian ante el sumariante. Si hay civil, recién hacen auditoría, pero antes de hacen costo-beneficio. Si mi costo de hacer la auditoría va a ser 50,000 y voy a recuperar 20,000, no hago auditoría.
porque no puedo gastar 50,000 para recuperar 20. Entonces, cuando hago auditoría índice de responsabilidad civil, yo voy a recuperar 100,000 y mi costo es 50,000. Ahí sí voy a hacer auditoría y voy a hacer todos los procedimientos de auditoría. Eso es lo que está haciendo actualmente la Contraloría y las unidades de auditoría interna. Entonces, ¿qué más? La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de fiscalización a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ¿de quién depende el Contralor? De la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya no depende del presidente del Estado o del jefe de Estado. Entonces, ya depende de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. No sé si alguna consulta, alguna pregunta, tal vez de los alumnos. ¿Está claro, Jacqueline Molina? Entonces, pasemos lo que dice la ley 78 de sistemas de administración y control gubernamentales, así se llama, ¿ya? Entonces, en esta ley se establecen sistemas de administración. Entonces, en otras palabras, ustedes cuando han llevado a administración 1 o administración, les han dicho que se administra, para administrar hay que planificar, hay que organizar, hay que ejecutar y controlar. Esas son las 4 fases de una planificación, de una administración cualquiera. Hay otros que aumentan lo que es dirección, aumentan dirección más, por eso tienen 5. Pero lo que ha hecho la ley es, yo no quiero tener solo estos 4, ha dicho yo quiero tener 8. Eso ha dicho la ley. Entonces el Estado ha dicho, yo no voy a tener lo mismo, pero en 8, y no se va a llamar etapas o procesos, se va a llamar sistemas, les dice. Entonces, sistema de programación de operaciones, sistema de presupuesto, esos 2 equivalen a la fase de planificación. Sistema de organización administrativa, el SOA, equivale a la fase de organización. Y para ejecutar el Estado ha dicho, yo voy a tener estos sistemas. Sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y sistema de contabilidad integrada. Entonces, esos van a ser mis sistemas para ejecutar. Y para controlar va a ser mi sistema de control gubernamental, que es sistema de control interno y sistema de control externo. Entonces, ahí está más o menos que establece la ley. La ley es sistémica, porque habla de puros sistemas. ¿Ya? Entonces, lo que ha hecho la ley es, en vez de poner estas etapas de la planificación, la ha puesto en sistemas. Y en su artículo 1 esta ley, esta ley establece sus finalidades de la ley. Si ustedes dicen aquí, programar, en vez de programar, equivale a planificar. Programar, organizar, ejecutar y controlar, están las 4 etapas. En vez de programar, le pongo planificar. Organizar, ejecutar y controlar, están las 4 etapas. La captación y uso eficaz y eficiente de recursos. ¿Cómo capto la plata de la mejor forma? ¿Cómo recaudo? ¿O cómo obtengo plata? ¿Y cómo uso? Uso de recursos. Captación y uso de recursos. Entonces, yo puedo captar a través de impuestos, endeudamiento, donaciones, regalos, no sé, perdonazos. Entonces, y después veo cómo uso. Cómo está usando la plata que has recaudado. Entonces, por ejemplo, en otros casos se hace mal uso, por ejemplo, de los respiradores chinos, respiradores españoles, fondo indígena, entonces ahí está. Entonces va a haber otra finalidad que busca es disponer de información útil, oportuna y confiable. Que la información que genera los sistemas contables principalmente sean confiables y oportunos. ¿De qué me sirve mostrar, no sé, la recaudación del 2000, no sé, póngale de septiembre del 2020, si estoy en el 2021? Tal vez para comparar, pero a mí me gustaría la recaudación, por ejemplo, de agosto, ¿no? De agosto, de julio, para ver, comparar si estamos mejorando la recaudación o estamos empeorando. Entonces, yo puedo comparar.
Otro es lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados. Entonces, todos deben rendir cuentas, todos los servidores públicos, sin distinción de jerarquía. El caso Puente Caído, han debido cumplir la forma, ¿sí? Han cumplido la forma, han licitado, hay proyecto, todo, pero el resultado, cero, se ha caído el puente. Ahí está, alguien es responsable, no sé quién será, pero alguien es responsable de esa caída del puente. ¿Será el diseñador, será el proyectista, o el que ha hecho el proyecto, o el constructor, o será los transportistas por haber subido transporte pesado? Alguien es responsable. Entonces, eso es su objetivo, lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plenas responsabilidades y desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar. ¿Cómo voy a impedir? Con controles. ¿Cómo voy a identificar y comprobar? Tal vez a través de auditorías. Identifico y compruebo el manejo incorrecto de los recursos del Estado. En este caso tendría que ser con una auditoría especial. Esta finalidad ha sido modificada, por si acaso es la última modificación. O sea, este artículo 1 ha sido modificado por la ley 777. Esta ley es el sistema de SPIE, se llama Sistema Integral de Planificación. Ha modificado el artículo 1. Ha mejorado, no ha mejorado, no ha hecho más, ha mejorado un poquito la redacción, nada más. Pero esta es la última modificación que estamos leyendo. ¿Y a dónde aplica esta ley? A todas las entidades del sector público, sin distinción de, ¿no? A todas las entidades, sea empresas o entidades públicas, se aplica la ley. Unidades de auditoría interna, unidades administrativas, o sea, a la parte administrativa de la Asamblea Legislativa, del Banco Central, de la Contraloría, de la Superintendencia, o en este caso, Autoridad de Supervisión Financiera, ¿no? Del órgano electoral. O sea, no entra a la parte, digamos, sustantiva de sus funciones. Por ejemplo, no entra en la Asamblea Legislativa, no entra a ver cómo están emitiendo las leyes. Eso es propio de la atribución de la Asamblea Legislativa. Lo que entra es la parte administrativa. Cómo están comprando bienes, cómo están recaudando, cómo están controlando al personal. Eso, ¿ve? Entonces, el otro es también, ¿a quién aplica esta ley? A las organizaciones en las que el Estado tenga mayoría en el patrimonio. Entonces, si yo tengo mayoría en el patrimonio, aplican esta ley. 50+1 en el patrimonio, entonces aplican esta ley. Pero también puede haber otra ley que haga excepción. Por ejemplo, el Banco Unión es mayoría en el patrimonio del Estado. 92% aproximadamente tiene el paquete accionario del Estado. Pero no le permiten a la Contraloría entrar. ¿Por qué? Porque hay la ley del sistema financiero. La ley de sistema financiero dice, en vez de la Contraloría va a entrar la ASFI, la Autoridad de Supervisión Financiera. Y a la Contraloría solo le van a emitir informes, eso dice. Pero entonces, ¿por qué esta ley es general y la ley de sistema financiero es específico? En jerarquía normativa se aplica lo específico en vez de lo general. Entonces, por lo tanto, aplica lo que dice la ley de sistema financiero, porque es más específico para el sector financiero. Personas que reciben recursos del Estado, en este caso aplican, por ejemplo, yo soy arquitecto, he hecho 10 escuelas para el sector público y he hecho 100 casas para el sector privado. Entonces me pueden a mí pedir información, me pueden aplicar la ley de la construcción de escuelas públicas, pero no me pueden aplicar la ley 1178 para las construcciones del sector privado. Entonces, a mí me pueden pedir, me pueden aplicar la ley 78, pero para la parte que es recibir la plata para las escuelas públicas. Entonces, de eso trata, personas que reciben recursos del Estado. No es para los recursos que reciben del sector privado, sino del sector público. Eso es más o menos un pantallazo a dónde se aplica esta ley. Esta ley también establece 3 grandes grupos de los sistemas. Sistemas para programar y organizar, y ahí está
sistema de programación de operaciones, sistema de organización activa y sistema de presupuesto. Hay sistemas para ejecutar, el sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y sistema de control integrado. Entonces, estos sistemas, estos 7 sistemas, son órganos rectores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No es la Contraloría de órganos rectores de estos sistemas, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El órgano rector la Contraloría es órgano rector de lo que es sistema de control gubernamental. De eso sí es órgano rector, la Contraloría, que es el tercer grupo, sistemas para controlar. Y ahí viene el sistema de control gubernamental. Órgano rector, control general del Estado. Mientras de los otros sistemas administrativos, el órgano rector es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Yo puedo hacer auditoría a estos sistemas? Sí. Y esa auditoría se llama auditoría SAICO. Y eso vamos a hacer en el segundo parcial, ¿no? En el segundo parcial, que es el tema 5. También tenemos que saber cuál es su objetivo del control gubernamental. Está en el artículo 13 de la ley. Es el artículo 1, este artículo que hemos visto de 100, este artículo 1, finalidades de la ley. Con la palabra adelante de mejorar, es lo mismo, pero para mejorar, dice, el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia, la captación y uso de recursos públicos, mejorar la confiabilidad de la información, mejorar los procedimientos para que toda autoridad ejecutiva rinda cuentas, mejorar la capacidad activa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de recursos del Estado. Entonces, es con la palabra adelante mejorar, o sea, el artículo 1 con la palabra mejorar adelante. Entonces ahí están sus 4 objetivos que buscan. Es mejorar mediante recomendaciones, mejorar la captación, mejorar la parte administrativa, es mejorar a través de auditorías. También dice este artículo que el control gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas. Y ahí vienen los sistemas de administración. Hay sistemas de programación de operaciones, organización de todos los sistemas de los recursos públicos y estar integrado por 2 sistemas. Sistema de control interno, que es propio de la entidad, y sistema de control externo, que es fuera de la entidad. Que son los internos son, por ejemplo, auditoría interno, es propio de la entidad. Los jefes en cada nivel es propio. Eso es sistema de control interno. Y estos sistemas de control interno se dividen en 2, previo y posterior. Previo, antes de que cause efecto, yo reviso y recién firmo. Cuando yo firmo el documento, ya ha causado efecto. Entonces, eso puede ser sujeto de auditoría interna. Si auditoría interna hace ese trabajo de auditoría, a eso se llama control interno posterior. Mientras que el sistema de control externo posterior, externo, solo se aplica por auditoría. Solo se aplica por auditoría. Actualmente la Contraloría, que está haciendo más supervisión, no está haciendo auditorías. Hace muy pocas auditorías, pero hace más supervisión. Porque en la supervisión no se planifica, no se ejecuta así de acuerdo a normas, sino directamente examinan y si hay indicios, lo denuncian. Si es administrativa, mediante nota administrativa, y si es penal, directamente un informe circunstanciado de hechos. Entonces, de ahí viene ahí está el artículo 13 de la ley. El artículo 14 justamente habla de los procedimientos de control interno previo, lo que decía. ¿Cuándo se aplica el control interno previo? Lo aplica cada persona antes de firmar, antes de tomar una decisión. Aplica control por llama previo, que aplica por todas las unidades de las entidades antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o que sus actos causen efecto. Entonces ahí se aplica. Entonces también dice, esta ley está prohibido ejercer controles previos. O sea, no puede haber una persona dentro de la entidad revisando antes que se firme. No. Cada persona dice que es responsable. Así dice, cada persona, cada funcionario es responsable de sus actos. Entonces, está prohibido hacer control previo. O sea, poner una unidad de control previo. Cada persona debe hacer, cada funcionario va a hacer su propio control previo.
Por eso dice aquí también tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o centralización de ejercicio de controles previos. El control interno posterior lo hacen los jefes superiores y auditoría interna. Entonces, yo soy el contador de la entidad pública, yo tengo que registrar un comprobante contable, registro, lo imprimo y antes de imprimir, antes de firmar, yo reviso si tiene todos los documentos, si están correctos los datos, demás cosas. Eso es control previo. Yo lo firmo y a causa efecto. Le paso a mi jefe. Mi jefe, ¿qué va a hacer? Dos cosas. Va a hacer control previo, porque va a revisar antes de firmar, y al mismo tiempo me está haciendo control interno posterior a mí. Control interno posterior, porque yo soy su dependiente del jefe. Le hace control interno posterior. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Por eso dice aquí, por los responsables superiores y por la unidad de auditoría interna. El artículo 15, lo que habla este artículo 15 es respecto a la unidad de auditoría interna. La auditoría interna, dice, se practicará por una unidad especializada de la propia entidad que realizará las siguientes actividades. ¿Qué actividades pueden ser? Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno. Entonces, eso es la auditoría SAICO. Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros. Es la auditoría de confiabilidad. Analizar los resultados y la eficiencia de operaciones. Es la auditoría operativa en sí. La observancia, Entonces, las esta unidad de disposiciones auditoría no puede pertinentes participar en ninguna con el actividad objetivo administrativa. No de puede estar en la parte verificar administrativa haciendo, digamos, no sé, revisando comprobantes para que firme el ejecutivo, no. Él hace ¿Verificar auditorías qué cosa? únicamente. No puede estar en la parte administrativa. Por eso dice la unidad de auditoría interna, no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la MAE. Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la MAE, a la máxima autoridad colegiada. Si lo hubiera, a la máxima autoridad del ente que ejerce tuición y a la Contraloría. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los informes de auditoría que hacen las unidades de auditoría interna deben ser remitidos a la CONE para su revisión. Todos los informes. Ya, todos los informes de auditoría interna deben ser remitidos a la CONE. Entonces, la CONE tiene un montón para revisar. ¿Ya? Pues tiene un montón para revisar porque hay hartas unidades de auditoría interna. El artículo 16 habla de auditoría externa. Eso es ya auditoría externa, son firmas consultoras que será, y que puede hacer también la Contraloría. La Contraloría también hace auditoría externa porque no es auditor interno, ¿no? Sino es auditor externo. Será independiente, imparcial y en cualquier momento podrá examinar dichas operaciones o actividades realizadas por la entidad a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno. Está la auditoría SAICO, opinar sobre la confiabilidad de los registros, contables y operativos, dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, ahí está la auditoría financiera, y evaluar los resultados de la eficiencia y economía de las operaciones, y ahí está la auditoría operativa. Entonces ya te está diciendo la ley qué auditorías puedes hacer. Todas sus actividades de auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en forma separada, combinada o integral, y sus recomendaciones discutidas y aceptadas por la entidad auditoría son de cumplimiento, de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Si hay una recomendación hecha por auditoría, sea interna o externa, en este caso externa, y es aceptada por la entidad formalmente mediante nota, entonces esa recomendación es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si incumples, podrías tener responsabilidad administrativa por incumplir estas recomendaciones. Entonces, esto es más o menos en resumen, para terminar, digamos, esta parte de la ley. La Contraloría General del Estado es el órgano rector del sistema de control gubernamental. Entonces, la misma ley dice que la Contraloría es el órgano rector y debe emitir, dice la Contraloría General del Estado, emitirá normas básicas de control interno y externo. ¿Qué normas ha emitido? Por ejemplo, para externo, las normas de auditoría financiera, especial, ambiental, todo eso ha emitido. Pero también ha emitido normas básicas de control interno. O sea, por ejemplo, ha emitido el sistema de control interno del sector público. También hay una,
lo que es una guía para la implantación del sistema de control interno, ha emitido, por ejemplo, lo que es una guía de confiabilidad de registros y estados financieros. Entonces ha emitido varios documentos en cumplimiento de este artículo. Entonces, ¿qué más dice? A ver, evaluar la eficacia de los sistemas de administración y de control interno. Entonces, la Contraloría puede evaluar la eficacia de los sistemas de control interno. Realizaría y supervisaría el control externo. Entonces, puede hacer auditorías y ejercerá supervigilancia normativa de los sistemas contables del sector público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, ya les decía en la anterior clase que cualquier norma que se emita en el Estado previamente debe tener el visto bueno de la Contraloría. Porque puede ese cambio de forma de registro o, digamos, la forma de registrar o las normas de control pueden afectar el control gubernamental. Entonces, para que no haya una contradicción con el control gubernamental, previo antes de su aprobación, publicación de la norma de contabilidad, debe pasar a una opinión de la Contraloría. Entonces, también dice conducirá programas de capacitación, que hemos visto la Contraloría da cursos y de especialización de servidores públicos. Entonces, eso es lo que dice la ley en su artículo 23 respecto a la Contraloría. En su artículo 42 de esta ley, habla justamente del control externo posterior. Están las siguientes facultades. Pues la Contraloría le está dando aquí, en este caso le está dando a la Contraloría, le está dando facultades a la Contraloría. ¿Qué facultades? La Contraloría podrá contratar servicios de firmas calificados e independientes o ordenadas entidades públicas. Entonces, la Contraloría, si no alcanza sus auditores, puede contratar firmas de auditoría para hacer auditorías. O puede ordenar, señor, entidad pública, contrata una firma de auditoría. Entonces, puede ordenar directamente. Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría. Entonces, todos los informes de auditoría del sector público, cuando se hacen auditorías, sea por auditor interno o firma privada, esos resultados deben ser enviados a la Contraloría para su revisión. La Contraloría podrá ejercer programas, las labores y papeles de trabajo. Entonces, la Contraloría puede revisar los papeles de trabajo cuando de una firma privada o de la unidad de auditoría interna. Puede revisar para ver si esa evidencia es competente y suficiente y si sustentan la conclusión. Entonces, puedes revisar los papeles de trabajo de las unidades de auditoría interna o de las firmas privadas. ¿Qué facultades más le da? La Contraloría podrá examinar cualquier momento registros y operaciones. Entonces, puede auditar en cualquier momento las operaciones o los registros contables de la entidad. Entonces, no le puedes decir, no, pues hoy día no, mañana nomás, o de aquí el lunes, el otro lunes volvete, no. Ellos pueden entrar en cualquier momento a hacer auditorías. En caso de incumplimiento de la implantación de sistemas del Contralor podrá ordenar congelamiento de cuentas. ¿Qué quiere decir? Tenemos 8 sistemas, sistema de programación de operación, sistema de presupuesto, sistema de organización activa, ¿no? Tenemos varios. Si esos sistemas no implantan en la entidad del Ejecutivo, en este caso, le pueden ordenar el congelamiento de cuentas bancarias. La Contraloría del señor Ministerio de Economía y Finanzas, congele cuentas. No le está diciendo que le quite, le está diciendo que no use. Entonces, mientras no soluciona ese digamos, en este caso, no, la observación, si no soluciona, entonces automáticamente va a estar congelada la cuenta bancaria. En caso de incumplimiento de la presente ley, el Contralor podrá recomendar a la MAE que imponga sanciones según el artículo 29. Este artículo 29 es responsable por la responsabilidad administrativa. Entonces, si el Ejecutivo incumple esta ley, automáticamente el Contralor puede, no dice debe, puede determinar indicios de responsabilidad administrativa para que le haga un proceso dentro de la entidad, un juicio dentro de la entidad. En caso de responsabilidad ejecutiva, el Contralor podrá recomendar la suspensión de institución del principal ejecutivo y si fuera el caso, dirección colegial. Entonces, la responsabilidad ejecutiva solo hace el Contralor, la Contraloría, nadie más. Nadie más hace responsabilidad ejecutiva. O sea, solo hace la Contraloría una responsabilidad
ejecutivo, que recomienda suspensión o destitución del ejecutivo o de la dirección, porque en este caso, si fuera alcaldía, podría ser del alcalde y del consejo. Si fuera CEMAPA, el gerente general de CEMAPA y el directorio de CEMAPA. A eso alcanza la responsabilidad ejecutiva. También aquí habla, en el artículo 43, la Contraloría con fundamento de los informes de auditoría. Entonces va a emitir informes de auditoría administrativa, civil, penal, ejecutiva. Los podrá emitir un dictamen de responsabilidad de acuerdo a los siguientes preceptos. Entonces aquí habla justamente el dictamen del Contralor General y los informes, documentos que sustentan, constituyen prueba preconstituida para la acción administrativa, ejecutiva y civil. Entonces aquí está diciendo que la Contraloría podrá emitir un dictamen de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil. Ya te está diciendo. Entonces, o sea, para la penal no va a dar este dictamen, no va a emitir este dictamen no va a emitir. Ya solo emite para la administrativa, la civil y la ejecutiva. Cuando este dictamen, la Contraloría dice, hay responsabilidad civil, si hay responsabilidad, el dictamen se notifica a los presuntos responsables y se remite a la entidad de oficio un ejemplar de todo lo actuado. Entonces la Contraloría notifica con ese informe a todos los involucrados cuando hay civil y los da 10 días de plazo para que presenten, para que paguen. Se los notifica con el informe, con este dictamen civil y se los da 10 días para que paguen, para que devuelvan la plata. Si en esos 10 días no devuelven la plata, entonces a los 20 días máximo, la entidad debe iniciar un juicio en el juzgado coactivo para recuperar los fondos. Tiene 20 días. Si el ejecutivo y el abogado no hacen ese juicio, entonces la misma Contraloría les puede sustituir, o sea, dice aquí, incluirá a quien corresponde la destitución del ejecutivo y del asesor legal principal, iniciándose contra ellos la acción judicial o que hubiera lugar, subsistiendo la obligación de las nuevas autoridades por el proceso que originaron la destitución de sus antecesores bajo apercibimiento de igual sanción. Entonces, ¿qué quiere decir? Sale una responsabilidad civil, la Contraloría emite el dictamen de responsabilidad civil, se les notifica a los involucrados y ellos tienen 10 días hábiles para pagar o devolver los fondos. No devuelven la plata, entonces se los da 10 días para que devuelvan. No devuelven la plata máximo en los 20 días, puede ser el día 16, 17, 18 o el día 20. La entidad y el ejecutivo deben iniciar acciones legales. No hacen acciones legales, entonces la Contraloría puede sugerir la suspensión o destitución del abogado y del ejecutivo. Eso dice esta ley, este artículo, mejor dicho. Y aquí tenemos el artículo 18, también es importante que tomen en cuenta ustedes que van a ser futuros profesionales. Dice, los profesionales y demás servidores públicos son responsables de sus informes, sean informes de auditoría interna, sean informes de auditoría externa, y documentos que suscriban. Entonces también de los contratos que suscriban, no solo contratos, comprobantes que firmen, cheques que firmen. Entonces ahí está, son responsables. También serán responsables los abogados, ¿no? También si se pierde por una falta de presentación oportuna, digamos, cuando uno se defiende, cuando hay un juicio, hay plazos para presentar memoriales. Si has presentado fuera de plazo, tal vez por eso puedes perder. Entonces, en ese caso, el responsable sería el abogado ya. Entonces, es por eso habla de aquí, cuando la tramitación de la causa la realiza con vicios de procedimiento, ¿no? Procedimentales o cuando los recursos se declararon improcedentes por aspectos formales. Para terminar la clase, vamos a terminar aquí. Este es un resumen del sistema de control gubernamental. Aquí están los principios, normas generales. Estos principios lo que hacen es
verificar si se han administrado los recursos públicos, ¿no?, en forma eficiente, y el control, lo que hace es promover que todo el servidor asuma plenas responsabilidades de sus actos. Lo que hace el control, que todo el mundo rinda cuentas. Rinda cuentas. Entonces, aquí tenemos los objetivos del control gubernamental, que es con la palabra mejorar. Mejorar la eficacia y eficiencia de la captación de recursos públicos, mejorar los procedimientos para que toda la autoridad ejecutiva rinda cuentas, mejorar la confiabilidad de la información generada y mejorar la capacidad para impedir o identificar o comprobar el manejo inadecuado de recursos públicos, ¿no?, que hemos visto el artículo 13, a fin de evaluar el resultado de la gestión. Entonces, ahí están los objetivos. Entonces, ya habíamos dicho los componentes del control gubernamental. Vamos a quedar aquí: sistema de control interno y sistema de control externo posterior. Entonces, aquí tenemos estos sistemas. Y en el sistema de control externo tenemos las auditorías, auditoría financiera, ambiental, porque el sistema de control externo se hace solo a través de auditorías. Mientras que el sistema de control interno hay dos: control previo y control interno posterior. El control interno posterior se divide en dos: los jefes y auditoría interna. Entonces, de eso trata aquí. Aquí está el resumen: sistema de control interno, previo y posterior. ¿Quién hace en previo? Todos los servidores públicos. ¿Quién hace posterior? Los jefes y auditoría interna. ¿Quién hace el sistema de control externo? La Contraloría, unidades de auditoría interna de control y las firmas privadas. Entonces, estos externos son bichos raros de afuera que entran a la entidad. Esos son, por eso se llama externo. Y se aplica a todos. Se aplica a todo lo que es la entidad. Aquí está la entidad, aquí adentro. Y aquí están los sistemas. Sistema de programación de operación, sistema de organización, sistema de procesos. Entonces, y en todos los sistemas hay control interno incorporados. El control interno es como Dios. Está en todas partes, pero no lo ves hay veces, ni te das cuenta. Ejemplo, vayamos al cuerpo humano. Le pellizcas, te duele, ahí está el control interno. El cuerpo humano tiene control interno. Hace calor, transpiras, ahí está el control interno. Hace frío, el cuerpo se vuelve piel de pollo, que hace, evita que las energías, o sea, la temperatura del cuerpo se vaya, como es frío, se enfría, ¿no? Entonces lo que hace es contraerse la piel para evitar que salga más energía, ¿no? La temperatura humana más o menos 36 grados tiene, en promedio, 36, 36,5, máximo 37. Ahí está en la entidad, y afuera, de afuera, entra el control externo posterior. Control externo, posterior, en el sistema de control interno dentro de la entidad, que hay previo y posterior, y de externo es a través de auditorías. Y aparte hay sistemas nacionales, sistemas de planificación integral del Estado, por si acaso, que también tienen su propio control interno. Entonces, todas las entidades del sector público, todos los sistemas tienen incorporados sus propios controles. Entonces, por eso es como Dios, está ahí, pero no lo ves. Eso es un resumen. Vamos a quedar aquí y la siguiente clase, que va a ser va a ser posiblemente el viernes, les avisaré, o va a ser el lunes, porque el jueves es examen de mesa. Entonces no vamos a pasar clases. Voy a tomar examen de mesa en el horario de clases. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, licenciado. Pues el jueves, avance, vamos a pasar clases, va a ser examen de mesa en ese horario de clases, a las 7 menos cuarto. Entonces vamos a pasar directamente, tal vez el viernes, les voy a avisar, o directamente va a ser el lunes. Pero eso no quiere decir que ya pueden hacer sus resúmenes, sus foros, sus resúmenes, ya pueden hacer en base al libro, ahí está, ya está publicado. Los que no se han comprado libros, si quieren comprarse, el miércoles voy a estar, no mañana, mañana en el Día del Estudiante. Felicidades por mañana, felicidades a todos ustedes que son estudiantes. Por favor, estudien, pero no cumplan esa misión de estudiante. Felicidades, y el miércoles voy a estar de 1 a 2 de la tarde en la Oquendo y Calama. Los que quieren comprarse, ahí va a estar los libros. Y si quieren comprarse mañana, pueden irse a la Final Calama y en la caseta 1, vende libros, mis libros.
También en la fotocopia Zoom, también en los libros originales ahí. Entonces, en la Lance y Chuquisaca, les he mandado la dirección al WhatsApp, entonces ahí también lo pueden encontrar. Tal vez un precio un poquito más alto, nada más, pero están los libros ahí. No sé si alguna pregunta más, alguna duda y quedamos aquí. Mañana festejen, pero sin alcohol, ¿no? Sanamente festejen. O sea, protéjanse del coronavirus, existe. Felicidades nuevamente a todos ustedes. Entonces nos veríamos tal vez el viernes, les voy a avisar, o el lunes directamente. Gracias, Lice. Gracias, licenciado. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Hasta luego, Buenas Lice. noches, tal vez.